viendo, ¿no? Una semana en Previento hemos salido a evangelizar, gracias a Dios. Tenemos la posibilidad y tuvimos la posibilidad de salir a evangelizar. El viernes en la Plaza Artigas se pasó una película, en el anexo se pasó otra película también. Paysandú estuvo haciendo otra movida también similar, el Nuevo Berlín. Aquí hoy los muchachos vinieron a evangelizar en San Javier. O sea, ayer tuvimos en Trequinta. Semana Santa no paramos. Semana Santa para proclamar la grandeza de Dios. Semana Santa para aún más hincar el diente en el sembrar el reino de Dios, en hacer la obra de Dios. Ayer Viernes Santo fue para nosotros, fue aquí en San Javier, bueno, aquí en el ministerio fue un día maravilloso. El hecho de abrir un hogar, hay tanta gente que le tiene por ahí miedo al Viernes Santo porque los brujos hacen esto y los brujos se mueven con lo otro y que anda el diablo suelto y que el perro se salió de la cadena y cuántas cosas más, ¿no? Y para la gloria de Dios nosotros aquí estamos celebrando porque un hogar se abrió. Y para la gloria de Dios estamos celebrando porque entre quintas se manifestó la presencia del Espíritu Santo de una manera poderosa. Y para la gloria de Dios nosotros podemos seguir evangelizando. Y para la gloria de Dios podemos seguir llevando la palabra. Hoy tuvimos una preciosa reunión de jóvenes con los chiquilines aquí. No sé cuánto habría, pero creo que unos 10, 12. Por ahí más o menos. 10, 12 jóvenes aquí reunidos mirando una película para la gloria de Dios. Una escuela bíblica que estuvo preciosa también. Entonces la iglesia que no para, la iglesia que continúa bendiciendo, un programa radio donde también impartimos palabra de bendición. Y así seguimos, y así le vamos dando para adelante. Pero en todo el orden de la vida, y más en esta semana, yo refleté un librito viejito que andaba en la vuelta allá de la iglesia, que era El triunfo y el amor. O sea, trata sobre lo que fue esta semana, no la Semana Santa. Y habla sobre el domingo, que es el domingo de victoria, cuando Jesucristo entró a Jerusalén y decían, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y bueno, y le tiraban palmas, tiraban las prendas y alfombras, y el Señor pasó, ¿no?, en la entrada triunfal a Jerusalén. El lunes hablaba sobre el lunes de autoridad, ¿no?, cuando entró al templo y echó afuera a todo el mundo, y dice, mi casa es casa de oración, ¿no?, y sacó afuera todo y purificó el templo, que representa ni más ni menos el templo, también nuestra condición espiritual, a veces cuando recién entramos en Cristo, o cuando Cristo entra en nuestras vidas, mejor dicho, ¿no?, representa la condición espiritual, y ahí esa limpieza que tiró afuera todo, que arrancó todo. Y bueno, el martes ya fue un martes ya un poquito diferente, ¿no? El martes era un martes donde también se les llama de contradicciones, porque se le presentaron los fariseos y bueno, la pregunta ahí siempre, esa pregunta, ¿quién tiene más autoridad? ¿Quién es fulano? ¿No? O a quién se debe amar, y todo ese tipo de cosas, ¿no? El Señor en su sabiduría le dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Y ahí cerró toda discusión. Palabra sabia, ahí cerró toda discusión. Y bueno, siguieron otras actividades más, el día martes que están escritas en los evangelios. El miércoles fue el día del retiro, ¿no?, cuando Jesús se retiró a orar. Un día muy especial también en la vida del Señor, porque sabía que ya se le venía la noche, se le venía la traición, se le venía donde Él necesitaba realmente llegar al cumplimiento de su obra redentora, ¿no? El jueves se va a hablar a Getsemaní. Para mí Getsemaní significó la batalla espiritual más grande que hemos visto, ¿no? Cuando se confrontaron las potencias del cielo con el Señor, ¿no?, las tinieblas con la luz. Cuando Jesucristo estaba orando, lo compartíamos anoche, Jesucristo estaba orando, peleando la batalla espiritual, haciéndolo, pidiéndole a sus tres más íntimos que estuvieran con Él. Eran 12 los discípulos, le dijo, vengan ustedes tres conmigo aquí, que estuvieran intercediendo, orando por Él. Mas era tanta la opresión que había en ese lugar, era tanta la guerra espiritual que se desató en ese lugar, en el Getsemaní, que los tres apóstoles, los tres discípulos del Señor, los tres más fuertes, digamos, espiritualmente con Él, no pudieron soportar la opresión que había y cayeron dormidos. El Señor sabía lo que se estaba desatando.
Ella lo estaba viendo con sus ojos espirituales, la guerra espiritual que había en torno al monte Getsemaní, en torno a su vida. Y aún así llevando los tres, no pudieron soportar. Fue una guerra muy intensa, intensísima, a tal punto que ahí, en ese momento cae después Judas con los otros muchachos y se lo entrega, con un beso lo entrega al Señor. Y bueno, el viernes de crucifixión, donde las tinieblas pensaron que podían vencer, donde las tinieblas pensaron que podían realmente derribar al Señor. Muchos se burlaron. Bueno, todo el mundo ha visto la película de Jesús, los relatos bíblicos, saben la pasión y el sufrimiento de nuestro Señor en ese momento. Pero viene el domingo, día glorioso, donde el Señor resucita. Ese día es el día donde cambió el rumbo de la humanidad. Ahí verdaderamente cambió el destino de toda la humanidad, cuando el Señor resucitó. Es ahí donde, en la resurrección del Señor, nosotros tenemos acceso al cielo a través de Él, porque Él venció la muerte, porque Él venció al mismísimo infierno, porque Él subió a los cielos, porque el Señor le dio toda autoridad. Pero la resurrección significa para nosotros. Vamos a compartir el pasaje primero de la resurrección de Jesucristo en Mateo 28. Tengo una lente empañada. Ahora sí estamos en Mateo 28, ¿no? Si lo tienen, me dicen amén. Dice así, Mateo 28. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de medio de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, y así le veréis. Y aquí os le he dicho. Entonces ella, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, y aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y acercándose, abrazaron sus pies y la adoraron. Entonces Jesús le dijo: no temáis, id y dad las buenas nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y así me verán. Amén. Amén. Ha resucitado. Cuando el Señor ha resucitado, como le decía, es la máxima expresión del poder de Dios venciendo a la muerte. Y en ese vencer a la muerte, nosotros tenemos ese acceso directo, como le decía. Ahora, la resurrección significa también la resurrección de nuestros sueños, la resurrección de nuestros anhelos, la resurrección de nuestros deseos. Cuando estamos en el camino de Dios, la resurrección en nosotros es completa, absoluta. ¿Por qué? Porque mientras estamos caminando sin el Señor, estamos caminando y solamente caminando. Porque no tenemos rumbo, porque no tenemos destino, porque no sabemos a dónde vamos a llegar, qué nos espera el día de mañana. Pero cuando caminamos en el Señor, caminamos en gloria, en victoria, bajo su bendición, bajo su cobertura. Entonces ahí empezamos a ver que se empieza la resurrección de nuestro interior, de nuestra alma, de nuestro espíritu. Empezamos a vivir la verdadera vida eterna. Cuando se resucitan esos sueños en nuestro interior, cuando se resucitan esas ganas de vivir en nosotros, es cuando empezamos a decir: bueno, hoy empiezo a ver la vida con otra perspectiva, hoy empiezo a ver mi futuro con otra perspectiva, hoy empiezo a ver con otra esperanza, con otro anhelo, con otro deseo. Ya me pongo y me paro delante de la presencia del Señor a establecerme metas y desafíos,
a corto, largo y mediano plazo. ¿Me entienden? Son la resurrección que nosotros estamos teniendo a través de Él. Es la resurrección en nuestro matrimonio, la resurrección a través de nuestra enfermedad también. ¿Por qué? Porque venimos a los pies de Cristo muchas veces con enfermedades, con dolencias, y encontramos que nuestra fe se renueva. Encontramos que hay expectativas de sanidad en nosotros. Resucita nuestra esperanza de vida cuando venimos a los pies del Señor. Entonces, sí, bueno, ya la enfermedad no va a tener poder, porque su palabra dice que Él venció a la muerte. Y la muerte no va a golpear las puertas de mi casa a causa de una enfermedad. Yo me voy a morir viejo, sano, fuerte y vigoroso en los tiempos de Dios. Yo no me voy a morir fuera de los tiempos de Dios. Y ninguno de nosotros no tenemos que morir fuera de los tiempos de Dios. ¿Y cómo que no morimos fuera de los tiempos de Dios? Cuando hacemos su voluntad, cuando caminamos fuera de su voluntad, ahí nosotros corremos el riesgo de morir fuera de los tiempos de Dios. ¿Y por qué? Porque cualquier dardo del enemigo puede tocar tu vida, puede tocar tu carne y puede traer una enfermedad que traiga la muerte a tu vida. Cuando el Señor te quiere dar vida y vida en abundancia, vida abundante y ser más que bendecido. Por eso siempre lo digo y lo desafío y los animo. El servicio trae sanidad. El servicio vivifica. El servicio santifica. El servicio libera. El servicio te hace otra persona. La resurrección significó eso. Cuando estaba en la tumba, lo que hicieron fue quitar la piedra. Y cuando quitaron la piedra, había acceso, que poner un púlpito, y uno quizás no tendría que hacer esto para salir, sino que, de hecho, la piedra que entorpecía tu caminar, la piedra que limitaba tu caminar, el obstáculo que había en tu vida, la barrera que había en tu vida, esa piedra que obstruía el verdadero caminar que querés tener hoy por hoy y que estás buscando y que estás anhelando. La resurrección significa que nosotros podamos decir, bueno Señor, si lo dice tu palabra que resucitaste y que estás sentado a la diestra del Señor en lugares celestiales y que eres nuestro intercesor y que todo principado y toda potestad tú los exhibiste públicamente, como lo decía la palabra acá y como lo decían ahí intercediendo, y yo me aferro a todas esas palabras y te puedo decir, Señor, que yo ahora quiero vivir una nueva vida y que yo ahora quiero empezar a vivir lo que dice la palabra de Dios y yo quiero caminar bajo tu bendición, Señor. Así como te le apareciste en un momento a María Magdalena, le dijo, salve, no se asusten, no teman. Así, ¿por qué no te apareces, Señor, en nuestras vidas? Y nos dice, Señor, danos esa oportunidad también a nosotros. Aparecete, Padre, en nuestro caminar, en nuestro andar. Queremos tener un verdadero encuentro contigo, Señor. El verdadero encuentro con Jesús. El que transforma y el que cambia vidas. El que rescata y que libera vidas. Porque una cosa es decir, sí, yo voy a la iglesia, soy cristiano, pero no hemos sido tocados en el espíritu, hemos sido tocados en el alma. Hoy estoy, gloria a Dios, aleluya, hacia arriba, ¿no? Y mañana me levantan con espátula. Entonces ahí fue donde fue tocada nuestra alma, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros pensamientos, eso fue tocado. Pero cuando tenemos el verdadero encuentro con Jesús, lo que es tocado es nuestro espíritu, porque la palabra va directa al espíritu de la persona y no vuelve vacía, dice la palabra, y no vuelve vacía. Entonces cuando la persona es tocada en el espíritu, ahí es donde realmente empiezan a suceder las cosas en la vida de la persona, porque empiezan a caminar en el espíritu y empiezan a andar en lo sobrenatural de Dios y empiezan a creerle a la palabra de Dios y empiezan a moverse bajo la voluntad de Dios. Esa es una resurrección de los sueños, de la resurrección de nuestras vidas, la resurrección del Señor. ¿Por qué? Porque nos limpia y nos redime de todo pecado a través de su sangre. Entonces, el sentimiento de culpa que agobia nuestras vidas porque Él nos perdonó, pero nosotros no nos hemos perdonado, se termina y se va. Porque nosotros recibimos el perdón de Dios cuando estamos abiertos en nuestro corazón. Lo que no nos perdonamos muchas veces somos nosotros.
nosotros mismos. Entonces le quitamos poder y valor a esta obra redentora de que Él ha resucitado y que ha lavado nuestros pecados con su bendita sangre. ¿Entienden? Entonces por eso caminamos todavía con muchísima culpa en nuestro interior. Y no podemos caminar en la libertad de Dios. Por eso dice, Él es el camino, la verdad y la vida. El camino, la verdad y la vida. Y entrar a caminar con un Jesús resucitado, un Jesús de oportunidades, un Jesús que abre los cielos, un Jesús que hace de nosotros vidas realmente dignas, porque a través del perdón de nuestro pecado, nosotros somos libres. Entonces ya no hay más culpa, ya no hay más condenación, ya no tiene que haber más dolor, ya no tiene que haber más reproche, hay sanidad del alma. De eso se trata, que también Él resucitó a través de ese perdón maravilloso de nuestras culpas, pero también que nosotros podamos saber perdonar. Por algo Él le dijo a sus discípulos: perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces se desata un perdón recíproco entre el cielo y la persona. Y ahí sí la persona es libre. Entonces dice, bueno, yo camino bajo la resurrección, yo camino bajo un Cristo vivo. Yo no camino en un Cristo crucificado. El Cristo crucificado significa la obra incompleta. El Cristo crucificado representa el triunfo de las tinieblas. ¿Por qué? Porque Jesucristo está crucificado y muerto en la cruz. Ahora Jesucristo no está en la cruz. Jesucristo está en los cielos. Jesucristo venció la muerte. Entonces no hay necesidad de llevar un Cristo crucificado ni tener imágenes de crucifijo con el Señor crucificado. Porque ese es el triunfo de las tinieblas. Es la obra incompleta, y el Señor nunca deja nada incompleto en nuestras vidas, absolutamente nada incompleto en nuestras vidas. Jesucristo no está en la cruz, y muchos lo tienen que entender. Le han vendido una mentira pagana, una mentira mundana, una mentira satánica en decir que Jesucristo está en la cruz. Y Jesucristo no está en la cruz. Su palabra dice, Él ascendió a los cielos. Habiendo una multitud lo vio cuando Él ascendía a los cielos. Lo dice la misma Biblia. Lea la Biblia que lea, dice exactamente lo mismo. Y subió a los cielos. Y si no hubiese subido a los cielos, nosotros tendríamos toda la victoria y todas las bendiciones que tenemos hoy por hoy. Y no veríamos los milagros que estamos viendo. Inclusive no nosotros, sino la misma iglesia primitiva, la iglesia primaria, la iglesia de los Hechos, donde los apóstoles, después que el Señor se fue, estaban unánimes, orando en Jerusalén, alabando al Señor, y desciende el Espíritu Santo con lengua de fuego, los bautiza y empieza una conversión masiva, empieza a mover impresionante el Espíritu Santo. Si el Señor no hubiese subido al cielo, eso no hubiese sucedido, porque Él dejó a su Espíritu, y su Espíritu está aquí en este lugar, porque Él es un Dios vivo y de poder, y nosotros estamos experimentando el poder de Dios aquí en este lugar, y experimentando la gracia de Dios en este lugar, porque vivimos por gracia somos salvos, y por gracia también damos. Eso es maravilloso. Eso es lo maravilloso de la obra de la cruz. Todos los beneficios que nos quedó, todas las bendiciones que quedaron a nuestro favor a través de esa obra redentora. Por eso las tinieblas tiemblan, los demonios tiemblan cuando decimos Jesucristo. Y cuando decimos en el nombre de Jesús se va fuera todo demonio, y se va fuera todo demonio en el nombre de Jesucristo. Porque cuando decimos que por la sangre de Cristo fuimos limpios y empezamos a declarar sobre la vida de las personas son tocadas y realmente sienten que son limpias por la sangre del Cordero. Porque hay un poder sobrenatural, y es el poder de Dios activado sobre la iglesia en estos tiempos, para que muchos lleguen al conocimiento de la palabra. Los tiempos se aceleran cada vez más porque Él viene pronto, está acelerando su venida. Cada vez los medios de comunicación están hablando, se intensifica la guerra espiritual a través de los medios de comunicación. Tenemos la línea mística, pero tenemos siervos de Dios predicando la palabra de Dios. Tenemos el tarot y tenemos no sé cuántas cosas, pero también tenemos más hombres de Dios ocupando los espacios radiales, televisivos y dando a conocer la palabra de Dios.
Y cada vez la iglesia se levanta por todos los medios de comunicación, a través del Facebook, a través de internet, lo que fuere, proclamando la grandeza de Jesucristo, predicando la palabra de Dios. Esas son las últimas grandes señales que tenemos, de que el Señor viene pronto, porque está llegando a través de internet, de la globalización, la palabra de Dios a todos los rincones de la tierra. Y la palabra de Dios dice, hasta el fin del mundo. Me seré testigo en Jerusalén, en Samaria, hasta el fin del mundo. Así habla la palabra de Dios. Jesucristo viene pronto. El tema es cómo estamos nosotros delante de Él y cómo nos preparamos para recibir a Él y cómo nos agarra a Él, cómo nos encuentra a Él en este momento. Haciendo su voluntad, estando en el centro de su voluntad, estando en el centro de su corazón, haciendo realmente lo que Él nos manda. Por eso no hay mejor semilla invertida que la semilla de tu vida en el reino de Dios. No hay privilegio más grande que podamos decir, Dios nos dio el privilegio de compartir su palabra, de hablar de Él, de testificar de Él. Este privilegio, lo decíamos anoche, no se lo dio a cualquiera. Este libro, que es el libro de la sabiduría, de la revelación, de la ciencia, del conocimiento, es el libro de Dios, es su libro, es su revelación. No se lo dio a cualquiera. No se lo dio a los Obama, no se lo dio a los genios de este mundo. Se lo dio a los hijos que Él tenía escogido para llevar su palabra a las naciones. Se lo dio a los hijos, te lo dio a vos, me lo dio a mí. ¿Para qué? Para que prediquemos su palabra, porque Él sabe, desde antes de la fundación del mundo, que vos estabas dispuesto a cargar la cruz junto con Él, a llevar su cruz. Y muchos no están dispuestos a eso. Y es un verdadero privilegio, y es un honor y una honra divina de parte de Dios que nos da en nuestras vidas, de decir, Señor, yo puedo llevar tu palabra, yo puedo proclamar tu palabra, Señor, yo puedo testificar de ti, Jesús. Es un privilegio divino que al razonamiento humano no tenemos cómo medirlo. No tenemos cómo medirlo, pero fíjense en esto, fuimos escogidos, tenemos un sello real de parte de Dios para que llevemos su palabra, para que hablemos de Él, para que testifiquemos de Él. Y no se lo dio a cualquiera, se lo dio a nosotros, a su iglesia, a sus escogidos, a sus redimidos por su sangre, porque en primer lugar fuimos redimidos por su sangre. Y es un privilegio enorme que hoy podamos nosotros poder estar aquí compartiendo la palabra, hablando de Él. Él está aquí con nosotros. Vamos a ir a otro lugar y Él no va a ir con nosotros, porque Él está vivo, Él está en nuestro interior, somos un templo de su presencia. Todo eso lo determinó la resurrección. Todo eso lo determinó el hecho de decir, bueno, realmente yo sí quiero servir al Señor. Yo sí quiero consagrar mi vida al Señor. La prédica, o lo que el Señor pone en mi espíritu, por mi carácter, siempre va a ir hacia lo demás, hacia el prójimo, a buscar a más, a buscar a otro más, y otro más, y otro más, sediento de almas. Y Dios quiera ese espíritu lo pueda transferir a ustedes también, que estén sedientos de almas, que estén sedientos de decir, bueno, yo quiero rescatar otro más para el reino, otro más para el reino, otro más, que conozcas del Cristo vivo, del Cristo resucitado, de aquel que hace maravillas, señales y prodigios, de aquel que aún que sana y sigue sanando y sigue libertando y sigue dando oportunidades y nos sigue dando oportunidad a cada uno de nosotros para que podamos nosotros caminar en su reino. Porque ella sabe que tenemos el sello real y ella sabe que hay una gota de su sangre en nuestras vidas. Él sabe que tenemos el ADN de Cristo ya en nuestro ser. Por eso nosotros tenemos que ir y predicar la palabra de Dios y anunciarlo. Tu condición es absolutamente pequeñísima en comparada con la situación en que están otros. Como para decir yo no voy, o no me interesa, o le doy la espalda.
El hecho de darle la espalda, le está dando la espalda a Dios. A Dios le está dando la espalda. Le está dando la espalda a su bendita palabra, le está dando la espalda a su bendito llamado, le está dando la espalda al privilegio de que el Señor te dice, vení, Joana, quiero que sepa mi palabra. Vení, Mario, quiero que sepa mi palabra. Vení, Señor, quiero que sepa mi palabra. Y le da la espalda, y le damos la espalda. Cada no que le decimos nosotros es un no a ese camino a la cruz. A ese camino a la cruz. Entonces nosotros ahí es donde tenemos que estar activados. Ahí es donde nosotros tenemos que decir, no, Señor, yo quiero estar presente siempre. Siempre, Señor, siempre. Esa cruz a mí no me tiene que pesar y yo la tengo que llevar. Y yo tengo que vivir como vos viste para lo demás. Por eso el lunes de autoridad, Él echó afuera todo. Dijo, no salgan de acá, aquí no los quiero tener. Mi casa es casa de oración. Adoración al Padre, es una casa de oración, es una casa donde se clama y se ora y se intercede por la necesidad de aquellos que están pasando por quebranto, por los quebrantados de espíritu, por los necesitados, por los enfermos, por las viudas, por los huérfanos. Esa es la casa de mi Padre, esa es la casa hoy de aquí. Así tiene que ser el sentir de cada uno de nosotros en esta casa. De los necesitados, de los quebrantados de espíritu, para que nosotros podamos vivir realmente lo que Cristo vivió y caminar como Él caminó, por los necesitados. Vivir en el reino de Dios y romper toda estructura de pueblo y de aldea que tenemos todos nosotros, porque muchos lo tenemos y la seguimos teniendo. Vivir en el reino de Dios significa dejar de lado el que me dirán, el que puedo hacer o el que no puedo hacer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, absolutamente todo. Y lo estamos viviendo, porque lo estamos declarando y lo estamos decretando. Lo estamos decretando y lo estamos viviendo. Y estamos haciendo su voluntad. Y el venir y estar aquí es la voluntad de Dios que hoy estuviera aquí presente. Porque en muchas palabras que estamos soltando, algo se va a atesorar en tu espíritu. Algo va a entrar en tu espíritu. Algo va a ser sembrado en tu espíritu. Y ese algo no va a volver jamás vacío. Jamás va a volver vacío. Porque las oportunidades son oportunidades divinas, son oportunidades de Dios. Cuando nosotros cambiemos nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas, cuando dejemos de ver lo natural para ver lo sobrenatural, ahí nosotros vamos a empezar a ver realmente lo que es el reino de Dios. Cuando nosotros dispongamos a cambiar nuestro corazón, verdaderamente vamos a ver, a experimentar a ese Cristo resucitado y vivo. A ese Cristo resucitado y vivo. Porque es lo único, iglesia, que nos sostiene a caminar en esta vida. El vivir para Él. El vivir absolutamente para Él. ¿Por qué? Porque yo te pregunto, ahí donde está, mira, yo te hago esta pregunta, ¿cuál es tu propósito de vida? No me la contestes, hacétela para vos. ¿Cuál es tu propósito de vida? Desde la edad que tengas, ¿has descubierto tu verdadera existencia en este mundo? ¿Para qué vivir? ¿Para qué existir? ¿De dónde venís y a dónde vas? Vieron que realmente si nos ponemos a pensar, nos hace hacer un cable a tierra, ¿no? Es un cable a tierra realmente profundo. Las crisis existenciales. ¿Cuál es el verdadero propósito de vida? Por eso vemos muchos ricos pobres de espíritu, porque no encuentran satisfacción en el alma, no encuentran satisfacción en la vida. Han tenido todo y no tienen nada. Eran tan pobres, eran tan ricos que solo tenían dinero. Solamente dinero. Después no tenían más nada. No han encontrado